al profesor Jerónimo Gurrola Grave, dirigente en Querétaro de Antorcha Campesina. Profesor, buenos días, ¿cómo amaneció? ¿Cómo está? Muy bien, Facundo, muy buenos días. Muchas gracias por la oportunidad que nos das cada 8 días de estar aquí contigo en este importante medio. Fíjese que a mí me parece, profesor, que es muy importante que hoy los medios de comunicación seamos muy abiertos, seamos muy plurales y que demos cabida a todas las expresiones, a todos los pensamientos, a todas las manifestaciones político-partidistas, porque finalmente pues la sociedad sabrá seguramente evaluar, elegir, percibir quién sí y quién no. Efectivamente. Es parte de lo que hoy tenemos que hacer, ¿no, profesor? Y yo creo que esto es importante, lo que estás haciendo, Facundo, a través de tu medio. Yo he tenido oportunidad de comentar con algunos otros actores políticos y ellos opinan efectivamente muy bien en este sentido y por eso yo creo que es merecida nuestra felicitación, la nuestra, a nombre de Antorcha Campesina y desde luego de las otras organizaciones y de los otros actores políticos en el estado, Facundo. Pues muchas gracias, profesor, y vamos a escuchar con atención, evidentemente, el tema que hoy nos quiere compartir el profesor Jerónimo Gurrola. Facundo, a mí me parece muy importante que los queretanos conozcamos la forma de actuar de algunos políticos importantes en el estado y desde luego también en los otros ámbitos, en el ámbito municipal y nacional. Pero en esta ocasión me parece a mí conveniente opinar cuando menos, ¿verdad?, en relación a lo ocurrido con a mí me parece con la falta de tacto con la que actuó el señor secretario de Gobierno del Estado, Jorge López Portillo Tostado, en relación a la forma en cómo se expresó con algún periodista de un medio muy importante. Esto, a mi juicio, debe de ser reprobable, no solamente por los periodistas, por quienes trabajan, por quienes padecen las dificultades para hacer su trabajo, que es algo muy complicado, ¿verdad?, sino también por toda la ciudadanía en general. A mí me parece que la actitud del señor secretario de Gobierno, Jorge López Portillo, es una actitud que debemos de reprobar todos los queretanos y todos los mexicanos. Se supone que hay libertad de expresión, hay libertad para decir lo que pensamos y lo que sentimos, indistintamente de si le conviene a un político de tal o cual partido, y yo creo que esto nosotros debemos de concientizarlo y debemos de opinar, Facundo. Yo creo también, por otro lado, que hay dos, un delito y una falta de respeto, ¿verdad?, de sensibilidad del señor secretario de Gobierno, porque también por el otro lado hay que ver, ¿verdad?, que quienes grabaron al señor secretario de Gobierno, que es gente muy cercana al señor gobernador y desde luego también al representante de los medios de comunicación del gobierno, en este caso Abel Magaña, son gente muy cercana al gobernador. Y si eso hacen con el secretario de Gobierno y con Abel Magaña, que son quienes tienen comunicación permanente por razones de trabajo, entonces quiere decir que también se están violando los derechos del señor gobernador, y no porque sea Pepe Calzada, y no porque sea López Portillo, y no porque sea Abel Magaña, pero esto lo hemos sabido también a nivel nacional, como ha habido funcionarios de otros niveles, del nivel nacional, que también han sido grabados, y esto no solamente es una falta de respeto, sino también un delito que a mi juicio se debe de investigar. ¿Quién investiga a los investigadores? ¿Quién investiga a los políticos que tienen en sus manos el poder ejecutivo del Estado? Entonces yo creo, ¿verdad?, que debemos de reprobar los ciudadanos, los queretanos, los líderes de las organizaciones sociales o simplemente el ciudadano común, ¿verdad?, estas acciones reprobables
de quienes se expresan de esa manera de los periodistas, que a mí me parece que es un trabajo muy digno, muy respetable, y yo seguramente creo que los periodistas se sienten orgullosos porque es un trabajo resultado de su esfuerzo, ¿verdad?, para prepararse y desde luego para poder pues captar las notas principales que la ciudadanía está conociendo todos los días a través de los medios impresos, de la radio y de la televisión, incluso de las redes, ¿verdad?, que han tenido mucho éxito últimamente. Entonces, mi respeto, mi felicitación para todos los periodistas y mi solidaridad para este periodista, ¿verdad?, que sufrió esta agresión de parte del señor secretario de Gobierno, y para todos en general. Y también mi comentario en el sentido de que sí se debe de investigar quienes están cometiendo estos delitos de grabar las conversaciones personales que se hacen incluso entre los mismos funcionarios de los distintos niveles de gobierno, Facundo. Fíjese, profesor, que en lo personal me parece que es ya de suyo delicado este tema, en donde pues hoy estamos conociendo esas grabaciones, bueno, desde hace días ya, esas grabaciones que, como usted lo dice acertadamente, bueno, pues si los graban a ellos, que son personas cercanísimas al gobernador, son funcionarios de primerísimo nivel, nada más el segundo de a bordo, el brazo derecho, el operador político, el descanso político del gobernador del estado, pues ¿qué le podrá esperar, por ejemplo, a un dirigente social, a un dirigente político partidista, ¿verdad? Sí, efectivamente, nosotros tenemos conocimiento, ¿verdad?, de cómo muchas veces se sabe perfectamente bien que monitorean, que graban, que escuchan las conversaciones de los dirigentes sociales, de las dirigentes de las organizaciones y de los partidos políticos. Ahorita, porque se trató de una manifestación, de una falta de sensibilidad de este señor secretario de Gobierno, al que seguramente por motivos políticos, ¿verdad?, porque se trata de golpear al señor secretario de Gobierno, es que se da a conocer. Y yo no lo estoy justificando. Es más, me atrevo a pensar, porque soy muy mal pensado, que como esta, seguramente pudo haber habido otras ocasiones en que hizo esta u otro tipo de expresiones. ¿Pero por qué hasta ahora? Bueno, porque se trata de aprovechar el momento, la coyuntura política, para sacarle ventaja, ganancia a este tipo de errores que se están cometiendo por políticos, como en este caso del señor Jorge López Portillo. Pero efectivamente, como bien lo dices, Facundo, si eso se hace con el señor secretario de Gobierno, ¿qué no se hace con el mexicano y con el ciudadano común de aquí de Querétaro? Pues, seguramente que se sabe perfecto, ellos conocen mejor lo que nosotros estamos haciendo. Entonces yo creo que esto también debe de ser motivo de una investigación. Decía un exgobernador de Querétaro que, y esto yo lo comparto por supuesto, el hombre más y mejor informado del estado tiene que ser el gobernador, como el hombre más y mejor informado del país tiene que ser el presidente de la República. Si no, bonito chiste, le pregunten alguna cosa y que no sepa, sería el colmo. Tienen que ser los más y mejor informados, pero yo creo que hay maneras de hacerse llegar esa información, ¿no? ¿Verdad? Yo creo que hay vías idóneas y otras no idóneas, y yo comentaría que es más amigo aquel que me dice mis errores, aquel que dice, oye, esto está mal, esto no lo hagas, esto no lo digas, que aquel que me solapa mis tropelías o mis atropellos, aquel que dice, pues tú síguela así, así vas bien. Y esto lo comparto porque justamente con un gobernador, ya siendo exgobernador, como 3 meses después de que dejó el cargo, me decía, fíjese, señor Ugalde, que el asunto es que si yo hubiera sabido que se estaba haciendo algo a mis espaldas, como hoy lo supe ya, pues yo no hubiera dejado en su cargo a algunos funcionarios, pero a veces los propios funcionarios cercanos al gobernador se encargan de tapar, de no permitir llegar esa información, que ese es otro tema que también debe ser preocupante. Quizás hay informaciones que sí, evidentemente, pues no le llegan como deben llegarle, en el momento que deben llegarle.
Sí, efectivamente, yo creo que el hecho de que se critique, el hecho de que se le dé a conocer, que se le manifieste los errores que se están cometiendo por tal o cual persona, es con el espíritu, o cuando menos así debe de ser, de ayudarle para que se corrija. Y no tenemos por qué tomar nosotros, no tenemos por qué inconformarnos cuando eso sucede, porque aquí de lo que se trata es de modificar las acciones y los errores que se están cometiendo, pues para corregir. Yo creo, Facundo, yo coincido perfectamente contigo también en el hecho de que, pues seguramente que hay mucha información que quienes deben de conocerla, porque son quienes toman las decisiones, pues no las conocen. Y eso es importante, que trascienda, que permee la información para que la decisión que se tome en tal o cual sentido sobre cualquier problema, pues sea la decisión más adecuada, porque al final de cuentas se repercute en la calificación. Las acciones, mejor dicho, a quienes se califica, en este caso es al señor gobernador del estado. Entonces, él debe de tener la información con más nitidez, con más claridad, con más exactitud y precisión, para que las decisiones que tome, desde luego que sean las más adecuadas, las más correctas, y si conscientemente toma una decisión equivocada, entonces que se le juzgue y que se le sancione. Eso es lo que nosotros opinamos, Facundo. Muy bien, mi señor profesor, y pues yo también en lo personal, yo sí aprovecho, ya lo comenté hace un ratito, yo me sumo a estas voces de molestia, de inconformidad en torno a lo que declaró, lo que dijo el secretario de gobierno Jorge López Portillo Tostado en contra de este compañero de Integra Radio, donde pues hizo expresiones incluso homofóbicas, en donde pues su preferencia sexual del compañero periodista, pues digo, no deben ser asuntos que nos preocupen ni que nos interesen mucho, finalmente es su vida y es su gusto tener la preferencia sexual que él quiera y no expresarnos así tan agriamente de una persona que finalmente está haciendo un trabajo tan digno como el que más en los medios de comunicación. Efectivamente, nuestra solidaridad para 92.7, para Integra, ¿verdad? A nosotros nos parece, a mí me parece que es un medio muy importante y debemos de ser respetuosos de las preferencias y gustos que cada quien tenga en lo personal. Son asuntos en los que nosotros no podemos meternos, ni los funcionarios tampoco. Cada quien es libre de expresarse, ¿verdad? En su manera de ser, a eso me refiero, como mejor le parezca, siempre que no perjudique a terceros. Entonces, nuestro respeto, nuestra solidaridad para Integra 92.7, de manera particular para este periodista y desde luego para todos los medios de comunicación del estado, Facundo. Muy bien, mi señor profesor Jerónimo Gurrola Grave, líder en Querétaro de Antorcha Campesina. Muchísimas gracias por habernos acompañado este día de hoy, como todos los miércoles. Muchas gracias a ti, Facundo, y desde luego a este importante medio, Ve Querétaro TV.